Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento estoy en un lugar muy natural, muy bonito. Atrás de mí está un río. Vamos a ver en esta hora una sanidad que sucedió también en un río. Vamos a ver las condiciones, las dificultades que pueden haber durante una sanidad. Eh, Vamos a ver cómo fue la sanidad de Naamán, cuáles fueron los métodos que Dios utilizó y que Dios utiliza todavía ahora. Eliseo es uno de los profetas del Antiguo Testamento que fue sucesor de Elías. Tenemos que hay descritos varios milagros en cuanto a Eliseo. Nos vamos a detener solamente en el milagro de la sanidad de Naamán el leproso. Segunda Reyes 5. Y Naamán, capitán del ejército de Aram, o sea de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También él era un hombre guerrero, valiente, pero leproso. Aquí vemos la situación de este hombre. Y habían salido los arameos, o sea, los sirios, en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Vemos entonces aquí a una sierva, a una muchacha muy joven que había mantenido su fe, posiblemente había sido instruida en esta fe en el Dios de Israel, y ella, en lugar de tener resentimiento en contra de sus siervos, les da una buena noticia. Allá en Israel hay alguien que puede sanar la lepra que tiene Naamán, el amo de esta sierva. Recordemos que la lepra es una enfermedad crónica, es una enfermedad contagiosa de la piel que afecta no solamente la piel, sino cuando se complica afecta los órganos, otras partes, hasta que va destruyendo todo el cuerpo como un proceso de degeneración. En la Biblia está mencionado muchas veces la lepra como un símbolo del pecado, que solamente Dios lo puede curar, Dios lo puede perdonar. Estando entonces en esta condición, dice que Naamán le habla al rey de Siria, y luego el rey de Siria escribe una carta dirigida, en términos políticos podemos decir, al rey de Israel. Le dice: aquí te mando esta carta y para que cures a Naamán, que es el capitán del ejército de Siria. No se dirige directamente a Eliseo, sino que lo hace al rey de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: enviaré una carta al rey de Israel, y fue consigo con 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro, 10 mudas de ropa. Esto es mucha riqueza, como solamente ahora podríamos decir que un millonario puede manejar toda esta cantidad. También llevó el rey de Israel una carta que decía: cuando llegue a ti esta carta, mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey recibe la carta, rasgó sus vestidos en una señal de sorpresa, de aflicción, y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre a su lepra?
pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Políticamente, entonces, el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel. El rey de Israel también en esa forma política, podemos decir, piensa que es una amenaza de guerra contra Israel, y él no piensa en el profeta Eliseo. Eliseo se entera de que el rey de Aram manda esta carta, y el rey de Israel se enoja y se rasga sus vestidos, y entonces le dice: mándamelo aquí a mi casa y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice nuestra lectura, Segunda Reyes 5, del 9 en adelante: vino pues Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró enfrente de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Aquí hay algo que Naamán no esperaba. Naamán se enojó y se regresó, y pensó en esta forma. Fíjense que hay un problema aquí. Fue herido el orgullo de una persona de muy alta posición, y él pone su razonamiento y dice: seguramente yo pensé, él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano en la parte enferma y curará la lepra. Y entonces empieza a hablar mal en contra del río Jordán. Sabemos que el río Jordán es un río sucio, podemos decir, algo parecido a donde estoy yo aquí. Y dice: ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que el río de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio vuelta y se fue. Fíjense que Dios tiene un método que no siempre es un método que se adapta al razonamiento humano. Lo que Naamán necesitaba era tener fe, tener humillación y tener obediencia a las palabras que el profeta le decía. Y entonces aquí viene la solución al problema, a una de las soluciones al problema que Naamán tenía. Sus siervos. Fíjense que un siervo es alguien que está acostumbrado a obedecer y tiene humildad. Son las dos características que necesitaba Naamán. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más si te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él obedece. Dice que se zambulló 7 veces. El número 7 en la Biblia es número de perfección. Se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, el Señor es muy fiel a su palabra, y nosotros vamos a recibir la sanidad física, la sanidad espiritual, emocional que necesitamos. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Aquí se dio el milagro. Entonces, lo que necesitaba Naamán era una actitud de siervo, de humildad y de obediencia. Y sigue nuestra lectura, dice: regresó Naamán a la casa del hombre de Dios con toda su compañía, y se puso delante de él. Aquí sí sale Eliseo a recibirlo personalmente. Y entonces él hizo una confesión de fe. Es otra de las condiciones que nosotros tenemos que tener: usar la palabra de Dios y ponerla en nuestra boca, confesar lo que nosotros creemos de parte de nuestra fe. Y entonces Naamán dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es una confesión de fe. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Aquí hay agradecimiento. Es un leproso que es sano y regresa.
nos recuerda aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús sana en el libro de Lucas 17, del 12 al 19, cuando solamente uno de ellos, y que era samaritano, era gentil, regresa a dar gracias a Dios. Otra de las condiciones que necesitamos nosotros cumplir es ser agradecidos incluso antes de recibir. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracias. Entonces él ofreció un regalo a Eliseo, pero vamos a ver que Eliseo se abstuvo de recibir esto. Miremos el lado ahora de Eliseo. Él dice: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Él está mirando ante los ojos de Dios con el temor de Dios. Sabemos nosotros de que la salvación, la sanidad, no es por méritos humanos, no es por pagar un precio, por hacer algo de nosotros, sino es por pura gracia, es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Naamán dice: te ruego entonces que me des permiso para llevarme un poco de tierra, una carga, un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Aquí vemos que Naamán se convierte en un adorador de Dios. Hace un compromiso de que de ahí en adelante va a servir y va a reconocer solamente al Dios de Israel. Que el Señor perdone esto a tu siervo. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí, su Señor está refiriendo al rey de Siria, y se apoye en mi mano, yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar ahí. Que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz, y se alejó a cierta distancia. Aquí vemos nosotros de que Shalom es una paz completa que el Señor da cuando justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay un problema aquí pequeño con el siervo de Naamán, que es Giesi, se llama. Él codicia las riquezas que Naamán le había ofrecido a Eliseo. Dice que escondido de Eliseo, él sigue a Naamán y le solicita una parte de su riqueza, y regresa, miente a Eliseo, esconde las riquezas, pero hay un juicio que cae sobre este hombre, que es que él se queda leproso. Su piel se vuelve como la nieve, dice, porque cayó en la codicia. Pero Dios, que todo lo ve, le revela a Eliseo. ¿Qué aprendemos entonces nosotros de todo esto? Aprendemos de que no es por razonamiento humano, no es por méritos humanos, y el orgullo es un obstáculo, el razonamiento es un obstáculo a la fe. Nosotros tenemos que aceptar el método que Dios tiene, obedecer, creer y obedecer la palabra de Dios. La salvación y la sanidad son un regalo únicamente por gracia, y Dios tiene sus propios métodos que son por la fe. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que haya sido de bendición. Te invito a escuchar y a ver otra vez este video, a ver los anteriores, a seguirnos, y te invito a suscribirte si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.